Shalom. Ahora estamos en un Shabbat que, que no tiene asignado una porción en específica, ¿no? Porque estamos en esta festividad, en esta semana de los panes sin levadura. Y bueno, obviamente la festividad o pues el suceso se centra en esta reunión de Pesaj, ¿no? En cuidarse de la levadura, ¿verdad? Y es toda esta semana que ahorita estamos, ¿no? En fijarnos en este asunto de la levadura. Que, ya sabemos que además del lado físico, de cuidarnos de estos alimentos, ¿no? Principalmente los cereales, ¿no? Que cuando entran en contacto con agua, pues leudan, ¿no? Se inflan, se hinchan, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos que evitar en la semana. Y obviamente del lado espiritual, pues tenemos este mismo concepto, ¿no? Que leemos en la Torá, ¿no? Que toda la semana tenemos que cuidarnos, ¿no? De no comer cosas leudadas, de no comer levadura, ¿no? De no comer hametz. Y bueno, hubo preparativos que en esta semana pues no debe de haber nada de hametz en nuestras casas. Claro, del lado espiritual, ¿no? Nuestra casa es el cuerpo, la casa de nuestra alma, y en nuestra alma pues no debe de haber nada que infle, nada que se hinche, ¿no? Y se refiere a la soberbia, al creerse mucho, a inflarse, ¿verdad? El ego, el ego que siempre está inflado, ¿verdad? Y esa es justamente la temática de esta semana, ¿no? Que obviamente libros de sabiduría, ¿no? Como el Zohar, ¿no? Explican que pues esta semana se trata de eso, ¿no? De comer matzá en lugar de panes inflados, ¿no? De comer este pan todo delgadito, ¿no? Y ese es en esta festividad, ¿no? En la noche de Pesaj, ¿no? Es muy común que en las tradiciones, en el Haggadah, en el Seder de Pesach, ¿no? Se pregunten, ¿no? Esto dice, y normalmente en el Seder de Pesach, en la Haggadah, que los niños preguntan, ¿no? Claro, son unos niños muy inteligentes que ya se fijaron, ¿no? Que andan preguntando, ¿no? ¿Por qué es diferente esta noche de las demás noches? Y se están fijando en que, pues, hay diferencias, ¿no? Que no comemos, ¿no? Que las otras noches, todas las demás, comemos pan normal, el inflado, ¿verdad? Y matzá. Podemos comer cualquiera de las dos, pero esta noche solo matzá, solo pan sin levadura, ¿no? A veces lo traducen como pan ácimo, ¿no? Que ese término ácimo quiere decir pobreza, ¿no? Pan que está pobre, ¿no? En el libro de Deuteronomio, en la Torá,
el término lo traducen como Ania, pan de este término no lo traducen como pobreza, sino lo traducen como aflicción, pan de la aflicción. Y ese es el término, ¿no? Esos son de los dichos clásicos, ¿no? Que se están refiriendo del matzá, ¿no? Que este es el pan de la aflicción que comieron nuestros ancestros cuando estaban en Egipto. Y esa es la temática, ¿no? Pero pues hay que fijarnos en la temática de nuestra alma. Justo se trata de que toda la semana no haya nada inflado, refiriéndose a nuestro ego, ¿verdad? No haya cosas así, estas fallas del alma, ¿no? Que se infla y se cree mucho, toda esta que dice de más, habla de más, presume de más, todo esto inflado es lo que no debe haber en la semana, ¿no? Y claro, el aspecto es la humildad, ¿no? Estar humildes, ¿no? Desinfladitos, planitos, ¿no? Hay una historia en los libros que dice que nuestras almas, ¿no? Deberían de ser así como el matzá, ¿no? Que hacen la masa, ¿no? La preparan y ya una vez hecha la masa, ¿no? Que hacen la masa para que se vea la galletita, ¿no? Pero dicen, una vez ya hecha, entra al horno y cuando sale igual que como entró, delgadita, y entra al horno y sale igual de delgadita, ¿no? No es como el pan normal, ¿no? Que pues entra la masa al horno delgadita, lo metes al horno y lo sacas del horno y cuando sale todo inflado, ¿no? Y dice así, ¿no? Que pues el matzá tiene esa característica, ¿no? Que entra al horno crudo, ¿no? Y cuando sale del horno, sale igual que como entró. Y dice, pues obviamente en ese libro de sabiduría, ¿no? Dice que así deberían de ser nuestras almas, ¿no? Nuestras almas que estaban en un lugar superior, arriba, ¿no? Y entraron a este mundo, ¿no? Y entonces entraron a este mundo, que es obviamente la parábola del horno, ¿no? Entraron a este mundo y cuando salieron, pues salen infladas. No, eso no debería de pasar, ¿no? Que nuestras almas deberían entrar a este mundo y salir igual que como entraron, no creerse de más, ¿no? Y claro, en este mundo, pues entramos a este mundo con este sentimiento egoísta, ¿no? Y claro, luego somos más listos, ¿no? Más sabios, más sabemos más que Dios, ¿no? Porque así somos, ¿no? Nos inflamos demasiado. Y claro, esto es lo que hay que cambiar, ¿no? Y es estas preguntas, ¿no? De que por qué es diferente esta noche, ¿no? ¿Por qué comemos diferentes cosas, ¿no? Las verduras las ponemos en agua de sal y por qué hacemos estas cosas, ¿no? Pues todo esto es para recordarnos, ¿no? Entrar a este mundo que es el simbolismo de entrar a Egipto, ¿no? Y enfrentarse al faraón, el ego, ¿no? Y salir de Egipto, ¿no? Que muchas veces en muchas temáticas de libros, pues
el, 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 el exilio, ¿no? Que estábamos en el exilio de Egipto, estábamos fuera de la tierra prometida, ¿no? Y pues fue el Eterno y nos sacó de Egipto, ¿no? Y pues este sentido de la redención, ¿no? Que nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra prometida de nuevo, ¿no? Y es parte de la temática, ¿no? Toda la temática de Pesach, pues es temáticas que de una cierta manera recuerdan, ¿no? Recuerdan cuando estuvimos en Egipto, y otra temática alude a salir de Egipto, a esta, por ejemplo, lo clásico es las 4 copas, ¿no? Las 4 copas de vino que se toman durante el Seder de Pesach, ¿no? Las 4 copas, lo común es asociarlas con las 4 características que da de esta redención, ¿no? Este rescate que hizo el Eterno de nosotros, ¿no? Que se dice que ahí están puestas en Éxodo 6, ¿no? La descripción en el detalle, ¿no? Y las acciones que está haciendo el Eterno, ¿no? Y se dice que el Eterno pues nos saca, ¿no? Y nos salva y nos redime, ¿no? Y nos toma para sí mismo, ¿no? Ese es el final, ¿no? Que nos tome el Eterno para Él, y pues somos uno con el Eterno, ¿no? Y ese es todo este simbolismo, ¿no? De estar atrapados en Misraim, ¿no? En Egipto, y que nos saque el Eterno de ahí, ¿no? Nos salve, nos redima, nos tome para Él como pueblo, ¿no? Y sea nuestro Redentor, nuestro Salvador, ¿verdad? Y esa es la temática, ¿no? Pero yo en las preguntas, ¿no? Que muchas de las preguntas pues, están hechas para que todo el mundo aprenda, ¿no? Pero a veces pues suena muy bonito, ¿no? Que ya nos sacó de la libertad, que ya salimos de Egipto, ¿no? Pero pues viviendo en este mundo y vemos la historia que ha pasado el pueblo de Israel, que supuestamente ya salió de Egipto, ¿no? Pues sigue en este mundo sufriendo, en aflicción, encerrado aquí, ¿no? Y vemos las temáticas que se manejan en muchos libros, ¿no? Sobre este tema de los exilios, ¿no? Y leemos las temáticas, ¿no? Que hay 4 exilios, ¿no? Y los listan, ¿no? El exilio de Babel, el exilio de Babilonia, ¿no? El exilio de Persia, ¿no? La Persa y los Medas, el exilio de Grecia y el exilio de Edom, el exilio de Roma. Y hay esa temática de los 4 exilios, que obviamente, curiosamente, pues en el Seder de Pesach, en las famosas 4 copas, en algunos textos, ¿no? Que ya profundizan más sobre todo lo que todo el proceso del Seder, ¿no? Dice que pues cada copa está representando un exilio, ¿no? Este asunto, ¿no? Que estábamos afuera en la tierra prometida y nos sacaron de la tierra prometida y nos llevaron al exilio, ¿no? Y ese pues es
es la parte dramática, ¿no? Esto que estamos sufriendo, por decirlo así. Y pues eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Y entonces hay esta temática, ¿no? De que estábamos en la tierra prometida y pues llegó Nabucodonosor, ¿no? Y tomó esclavos al pueblo de Israel y se los llevó a Babilonia, ¿no? Y ahí está, pues, la temática del exilio, ¿no? Y claro, duró, pues se podría decir que relativamente poco el exilio de Babilonia, 70 años, ¿no? Y finalmente, pues, salimos de ahí y regresamos, ¿no? Pero bueno, en el proceso, hubo varios procesos, ¿no? En el exilio de Babilonia, pues hubo este asunto que llegaron los persas y conquistaron a los babilonios, ¿no? Y entonces está que bueno, el exilio de Babilonia duró mucho más poquito, duró poquito, pero se unió con el exilio de Persia, ¿no? Y ahora, pues la temática es, hubo un exilio y luego otro exilio, y el exilio de Persia, ¿no? Y ya por fin el rey persa dio permiso de volver a la tierra de Israel y empezar a reconstruir el templo, ¿no? Pero con trabajo se libró del exilio de Persia, ¿no? Y luego hay el asunto de que pues llegaron los griegos, finalmente se hicieron grandes los griegos, más grandes que los persas, y conquistaron a los persas. Y entonces empieza un periodo del exilio de Grecia, ¿no? Yaván le llaman en hebreo. Y este asunto, ¿no? Del exilio de Yaván, ¿no? Ya había habido el exilio de Babel, de Parás y de Yaván, que acaba o se ve ahí la temática, ¿no? de, de, de poder liberarnos de eso, ¿no? En el exilio de Babilonia, pues hay la clásica fiesta de Purim, que la temática es que estábamos en Babilonia y nos querían eliminar, ¿verdad? Y en Grecia la temática es en la época de Hanukkah. Justamente se está combatiendo con los griegos, ¿no? Que sacaron el templo y hubo que volver a rededicarlo. Y es el exilio de Grecia se le llama. Pero pues después los romanos se hicieron más grandes y conquistaron a Grecia, ¿no? Y empezó el exilio de Roma. Y entonces, pues ahí están muy marcados, ¿no? Y claro, el exilio de Edom o el exilio de Roma, pues es en el que estamos porque de él no hemos salido, ¿no? Se dice que pues no hemos salido de ese exilio, ¿no? Y ha sido el exilio más largo, ¿no? Pues llevamos 2000 años en ese exilio. Entonces, los otros han sido más cortitos, más cortos, ¿no? Pero pues finalmente llegó el último y no hemos salido. Y hay mucha temática en la escritura sobre este número 4, ¿no? De 4 exilios, ¿no? Que también es la misma temática de las 4 copas,
se dice por ahí cuando se lee el libro de Génesis, ¿no? Que en la creación, ¿no? Y se dice que pues que cuando se está creando, ¿no? Hay por ahí aludido, ¿no? En el texto, pues que había antes había otros mundos, ¿no? Que de alguna forma también los estaban probando para ver cómo iban a evolucionar, ¿no? Y entonces cuando está la creación, ¿no? Que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, ¿no? La oscuridad estaba sobre la faz del abismo, ¿no? Y entonces hay por ahí escritos de algunos cabalistas, ¿no? Que dicen que estos 4 elementos que ponen ahí pues son los 4 exilios, ¿no? Esto desordenado y vacío, pues está hablando de los primeros 2 exilios, ¿no? Los de Babel y Parás, Babilonia y Persia, y las tinieblas o la oscuridad está hablando del exilio de Grecia, ¿no? Pero pues se queda en la faz del abismo, ¿no? Y el abismo es el exilio del que no hemos salido, el exilio de Edom, ¿no? El exilio de Roma le llaman, Edom u Romi. Entonces, así cuando están los textos, ¿no? Siempre salen 4 cosas, ¿no? También hay por ahí cuando describen, ¿no? En la misma Torah, ¿no? Que dice que están describiendo los animales que se pueden comer, ¿no? Que los animales que son limpios. Y entonces ponen descripciones de un montón de animales que sí puedes comer, ¿no? Pero pues de repente dice, pues de estos animales no puedes comer. Y pues nosotros sabemos que la realidad es que en el mundo hay muchísimos más animales, miles, cientos y miles de animales que no podemos comer. Y que pues solo los que podemos comer pues son los de pezuña hendida, ¿no? Y que rumian. Pero bueno, esa es la descripción genérica del animal, ¿no? Los de pezuña hendida y que rumian, y ponen ahí en la Torah ejemplos de animales, el buey, la oveja y la cabra y el ciervo y la gacela, y así ponen muchos animales, ¿no? Pero cuando ponen los que no podemos comer, que sabemos que son muchísimos más de los que podemos comer, curiosamente, obviamente los sabios se dan cuenta de esto, ¿no? Ponen el ejemplo, se dice solo ponen obviamente los que rumian y los que tienen pezuña hendida, ¿no? Y ponen los ejemplos. El camello, la liebre y el conejo, y luego mencionan ni el cerdo. Y obviamente los sabios dicen, oye, qué raro, de los animales que no podemos comer solo ponen 4. Entonces ven otra cosa rara, ¿no? Que a pesar de ser muchísimos, cientos, miles de animales de los que no podemos comer, de los que sí podemos comer listan un montón, ¿no? El carnero y el antílope y el íbice y así, o sea, listan muchísimos. Y de los que no podemos comer solo listan 4. Y entonces dicen, no, entonces ahí
textos, ¿no? Sobre los sabios diciendo, pues que estos cuatro, ¿no? El camello, pues era Babilonia, y la liebre Grecia, y el conejo, no, era, ¿qué? La liebre era Persia y el conejo era Grecia. Y dice, esos están listados en un versículo, en el siguiente versículo dice, ni el cerdo, ¿no? Y el cerdo, que está aparte, ¿no? Ese dice, ese es Edom, ¿no? El símbolo es el cerdo, ¿no? Y claro, la temática hoy en día de cuando hablan de algo de no comer, siempre se van hacia el cerdo, ¿no? Toda la temática que se pelean es si pueden o no comer cerdo. Y es que estamos en este exilio de Edom, ¿no? Y entonces así hay esta temática de los exilios, ¿no? Pero pues en esta temática de Pesaj, de andar de preguntones, ¿no? De ¿y por qué es diferente esta noche, no? Yo preguntaría, bueno, ¿y por qué todos los libros que hablan de los exilios solo hablan de 4? ¿Y qué pasó con el exilio de Egipto? Que obviamente está mencionado en el libro de Éxodo, ¿no? El exilio de Egipto, y que el Eterno nos salva del exilio de Egipto, ¿no? Y entonces, ¿por qué no dicen 5 exilios, no? El de Misraim, el de Babel, el de Parás, el de Yaván y el de Edom. Ok, 5. Porque solo hablan de 4 exilios, ¿no? Y entonces, obviamente, eso se puede preguntar, ¿no? Y claro, hay libros. El Ari habla sobre eso, ¿no? Que dice que ok, va a haber muchas respuestas, ¿no? Esta respuesta que yo digo, pues dice ahí que el Eterno nos sacó y nos liberó y que estamos en libertad, y no es cierto, seguimos en un exilio. Seguimos sufriendo en este mundo, afligiéndonos, padeciendo. No vemos esta libertad, que nos sacó y nos salvó y nos redimió. Todavía, de hecho, en muchas expresiones, estamos esperando que nos saque el Eterno, que nos salve, que nos redime, que nos arrebate de aquí, nos tome y nos lleve con Él, ¿no? Eso estamos esperando. Quiere decir que pues todas estas expresiones de salir del exilio, de libertad, de liberarnos, no se han cumplido, ¿no? Y entonces el Ari aborda el tema y dice, ok, es que toda la explicación de la salida de Egipto es que nos está enseñando el Eterno a salir de un exilio. Y claro, es la instrucción, es la explicación. Oye, fíjense, para salir de un exilio tienen que hacer esto y lo otro. Y tendríamos que fijarnos muy bien en la forma, ¿no? Cómo estaba el faraón con el corazón duro, ¿no? Y los sacrificios que se hicieron y finalmente una salida y liberación de Egipto. No, logramos vencer a Egipto. Pero el Ari dice, ese exilio de Egipto representa pues toda una salida, o sea, un ir a un lugar estrecho, a Misraim, ¿no? A encerrarnos, y cómo nos está dando la instrucción el Eterno de salir de Egipto y de liberarnos. Y dice Larry, ok, ese exilio de Egipto pues es como el padre, ¿no? Es el que genera los otros exilios, ¿no? En sus textos de Larry lo llama la madre, ¿no?
como si fuera la madre de los demás exilios, ¿no? De él salieron, ¿no? Como si los hubiera parido, ¿no? De ese exilio salen los otros 4 exilios, ¿no? Pero entonces los otros 4 exilios los está poniendo el Eterno, porque dice, el Eterno nos enseña en el exilio de Egipto. Y entonces los otros 4, nosotros tenemos que salir de esos exilios. Entonces tendríamos que aprender todas las cosas que nos enseñó el Eterno, este no tener duro el corazón como el faraón, ¿verdad? El, el sacrificio que teníamos que hacer, ¿no? De este cordero, ¿no? Que es una oveja, una cabra, es un ovino, ¿no? Como término genérico de los carneros, todos esos animales son ovinos. Y entonces lo que sacrificaron, ¿no? Pero pues él está diciendo el Eterno, lo que tienes que sacrificar es la cabra que traes dentro, ¿no? El carnero que traes dentro. Ese es el animal que tienes que sacrificar, ¿no? Y tu ego es el que tendría que estar así como el matzá, ¿no? Delgadito, sin inflar. Y eso es como nos está enseñando el Eterno a salir de los exilios, ¿no? Y como no hemos aprendido bien, no pusimos atención en la lección, ¿no? Pues dice Lari, pues seguimos en este exilio de Edom, ¿no? Seguimos dejando que leude nuestro ego, ¿verdad? Que se infle, ¿no? Esa sería la parte de las emociones del ego, ¿verdad? Se inflan. Y la parte del corazón, ¿no? del ego, el corazón está duro, ¿no? En la comida, en el seder, se pone un platón, ¿no? Una que hará un platón con las comidas simbólicas ahí para hacer el seder con las comidas simbólicas y te acuerdas de todo lo que de todo lo que aprendiste, ¿no? Que estabas en una prisión, ¿no? En una esclavitud, ¿no? Y que saliste. Y esa es la temática, ¿no? Siempre el contraste de estar allá y salir, ¿no? Y está en el Platón un huevo duro normalmente, un huevo duro y ahí se pone, Beitzá se llama en el Platón. La Beitzá representa esta dureza del faraón. El huevo es el único alimento, ¿no? De las cosas que comer que hay en el mundo, ¿no? Si tomamos cualquier cosa y la cocinamos, ¿no? Si está una carne y la cocinamos, se vuelve suavecita, ¿no? Cualquier comida, una verdura que está dura, la cocinamos y se vuelve suavecita. Todas las cosas que cocinamos y las ponemos al fuego, se vuelven suavecitas. Y el huevo es el único alimento que existe que cuando lo pones al fuego se vuelve duro. Y mientras más tiempo está en el fuego, se vuelve más duro. Y entonces, por eso está el huevo, ¿no? Es un alimento simbólico que te representa esto del faraón, ¿no? Que cada vez que el Eterno le hacía ver quién era, ¿no? Porque la temática es que el faraón no conocía al Eterno, ¿no? No conocía a este Dios. Y cada plaga, ¿no? Está diciendo el Eterno, para que me conozca el faraón, ¿no? Y pues a pesar de que se está demostrando quién es el Dios, ¿no? Quién es más fuerte que los otros, entre comillas, dioses que tiene el faraón, ¿no? El faraón se le pone el corazón más duro, ¿no?
lo conoce, ya ve quién es y no lo aceptan, ¿no? Dicen, no, es el más duro el corazón, ¿no? Entonces, mientras más fuego le pone el Eterno, más duro se pone el corazón del faraón. Y para eso es el huevo, ¿no? El huevo duro está recordándote ese detalle. Claro, nos está hablando a nosotros de cómo estamos en el corazón, ¿verdad? Que por más que nos invite el Eterno a servirlo, a seguir sus instrucciones, a seguir su camino, nuestro corazón está duro y se vuelve más duro. Y ese es el problema de nuestros tiempos, ¿no? No hemos aprendido las lecciones que nos enseñó el Eterno de cómo nos sacó de Egipto, ¿no? Y está el detalle, ¿no? Que dice ahí que al salir de Egipto, ¿no? Cuando el faraón ya por fin los echó de Egipto, ¿no? Está puesto, el pueblo de Israel tuvo que salir rápido de Egipto, ¿no? Y entonces hay a veces, pues en las historias del Haggadah, ¿no? O en lo que se dice en el Seder, hay a veces que dicen, ¿no? Que comemos matzá porque no nos dio tiempo de que leudara, pero eso es incorrecto, ¿eh? Eso no es cierto. Muchos de los sabios, especialmente los cabalistas, dicen que eso no es cierto y obviamente está en la Torah. En la Torah, al inicio de esta secuencia de Éxodo 12, ¿no? Donde van explicando, ¿no? Que está el Eterno explicándole a Moisés primero que pues este mes, esta luna nueva próxima, ¿no? Esta luna nueva era el mes primero, ¿no? Era el principio de los meses, ¿no? Y pues estamos en el mes 1, ¿no? Y era el principio de los meses, el mes de Aviv se le llama. Ese nombre sí está en la Torah, el mes de Aviv, ¿no? También se le llama el mes de Nisan, pero pues ese es muy posterior. Ese nombre se adquirió en el exilio de Babilonia, por cierto. Pero bueno, en este mes primero está hablando el Eterno, ¿no? Que hoy será, ¿no? Este es el primer día del primer mes del año, ¿no? Y se sabe que, pues en términos bíblicos, estamos en el mes 1. Y está explicándole el Eterno, bueno, en este mes, el día 10 vas a tomar un cordero para que por familia, ¿no? Y lo vas a cuidar, ¿no? Y ese es el cordero que se va a usar para comer el día 14, ¿no? Y es el cordero que el día 14 pues se va a sacrificar y se va a usar la sangre para poner en el dintel de la puerta, tú marcas la puerta marcando que sí quieres ir con el Eterno, ¿no? Y hay quien no quería ir con el Eterno y no marcaba nada, ni andaba sacrificando nada. Y pues cuando pasó el Eterno, ¿no? Que esa es la temática de Pesach, ¿no? Pasó encima de las casas. Si veía una casa con la marca de que si quería ir, la pasaba encima, ¿no? Y ese es el Pesach, el Passover, el pasó encima. Esa es la temática de Pesach, ¿no? Y cuando pasaba el Eterno y veía una casa que no puso la marca, pues entraba y tomaba los primogénitos, ¿no? Y pues era la muerte de los primogénitos. Y esa es la última plaga, ¿no? Y claro, pues hay toda esta instrucción que está dando acerca de la sangre, ¿no? Y del sacrificio y de que vamos a comer
esa oveja o esa cabra, ese ovino, ¿no? Porque dijo, bueno, tomen de las ovejas o de las cabras un macho de 1 año, ¿no? Entonces una ovejita, una cabrita, era lo que te ibas a comer esa noche y bueno, ibas a sacrificar para la sangre ponerla como señal. Pero él mismo cuando está dando esa instrucción, porque toda esta instrucción la está dando en el primer día, que íbamos a hacer el día 10 y el día 14, etcétera. Y está poniendo, bueno, que aquella noche van a comer la carne asada al fuego, ¿no? Y está diciendo, ok, van a comer carne asada al fuego, y dice ahí, y van a comer panes sin levadura, y lo van a comer con hierbas amargas. O sea, nos está diciendo que vamos a cenar el día 14 en la noche, ¿no? La carne de este ovino que se va a sacrificar, asada al fuego, ¿no? Que no debería de ser hervida ni nada, asada al fuego. Y también está diciendo que vamos a comer panes sin levadura, matzot, y vamos a comer maror, hierbas amargas. Eso quiere decir que la temática de que no nos dio tiempo y por eso comemos matzá no es cierto, ¿no? No es que no nos dio tiempo de que se leudara. Desde el día 1 nos dijo que el día 14 íbamos a comer matzá. O sea, ya sabíamos que lo que íbamos a preparar para esa noche era matzá. O sea, íbamos a cuidar que no se leudara cuando hiciéramos pan, que no fuera leudado, porque nos dijo, esa noche comerán matzot, panes sin levadura. Entonces, no era que nos diera tiempo o no, la instrucción del Eterno era comer carne asada, matzot y maror. Ahí estaba en la instrucción. La sabíamos desde el día 1, o sea, no nos agarró de sorpresa. Y obviamente ahí está puesto en la Torah, ¿no? Y pues es esta temática de cuidarnos de toda esta levadura que hay, ¿no? Y pues que obviamente seguimos en un exilio porque no hemos aprendido a hacer todo lo que dijo el Eterno, ¿no? Que tomáramos esa cabra que traes dentro y la sacrificaras. Que tu alma debería estar sin levadura. No debería de haber levadura en la casa por 7 días, ¿no? Y no deberías de tomar levadura. Y que ese ejercicio lo teníamos que hacer cada año. Revisarnos y matar al animal y quitar la levadura de la casa. Y comer 1 semana sin levadura. Es un ejercicio espiritual. Es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y obviamente en los libros de sabiduría, en esto de que la matzá la meten al horno y sale igualita, sin inflar, ¿no? Obviamente hay ahí el comentario, ¿no? Que cuando todos entendamos que así debemos de estar en este mundo, ¿no? Que no importa cuántas veces nos metan al horno, salimos igual, delgaditos, sin inflar. Entonces habremos logrado nosotros aprender lo que nos enseñó el Eterno de cómo salir de Egipto, de cómo salir de un exilio, de cómo salir de este exilio de Edom, de este exilio de Roma, en el que seguimos porque no hemos aprendido. Seguimos inflándonos, seguimos hablando de más,
seguimos con el corazón duro. Qué bueno que están estas fiestas, estas festividades para recordarnos cómo salir de un exilio y que lo pongamos en práctica. Es una buena oportunidad esta semana para revisar el corazón duro y el alma hinchada, ¿no? El alma inflada, y evitar que eso pase. Y cuando lo logremos, enseñar a otros para que algún día salgamos de este exilio, ¿no? Y finalmente nos saque el Eterno, nos salve, nos redima y nos tome como su pueblo, a ser uno con Él. Pues tenemos mucho que meditar y qué bueno que hay semanas como esta en el que pues no hay porción para leer, pero mucho que pensar como estamos hoy en día. Que el Eterno los bendiga y los guarde. Que el Eterno nos ilumine y nos dé gracia. Nos ayude a abrir nuestro corazón, abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos, abrir nuestra alma a sus enseñanzas, a su solución que nos da, cómo salir de este mundo, cómo aprender lo que tenemos que aprender. Que la presencia del Eterno los acompañe toda la semana y el resto del año. Y que el Eterno ponga su paz en todos nosotros. Y que nosotros logremos hacer bien esta semana, para ojalá el próximo año nos veamos en Yeshurun, en Jerusalén. Shalom.